Muy buenas tardes. Les habla la abogada especialista Livia Esther Villa, participante de la Maestría de Derecho Procesal Civil de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema denominado los elementos de la teoría del proceso civil, donde explicaremos conceptos tales como la acción, la jurisdicción y el proceso. Asimismo, tocaremos temas referidos a lo que es la pretensión y la demanda, al igual que se explicará de manera clara y sencilla lo que conforma las fases del procedimiento civil referidas a la fase alegatoria, la probatoria y la fase decisoria, concluyendo con un resumen de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin más preámbulo, entraremos al inicio del tema. Y en este sentido diremos que para la teoría general del proceso civil, el derecho procesal civil es el conjunto de normas que se encargan de explicarnos la manera y forma de acudir a los órganos jurisdiccionales. Para ello se apoya en tres pilares fundamentales que denominamos la acción, la jurisdicción y el proceso. Como podemos ver de la lámina que tenemos al frente, tenemos el trinomio o la estructura del derecho procesal representado en forma de pirámides, donde en la cúspide podemos observar que se indica lo que es la jurisdicción. Asimismo, ¿verdad? Vemos de manera escalonada. En la parte inferior podemos observar que tenemos otros de los elementos que conforman el trinomio del derecho procesal civil referido a la acción y el proceso. Podemos evidenciar que las tres instituciones tienen una base constitucional consagrados tanto en el artículo 253, el artículo 26 y el artículo 257. El artículo 256 de nuestra Constitución nos consagra que el Estado es quien tiene la facultad y el poder para administrar la justicia, de donde se deduce que los ciudadanos no podemos, ¿okay?, de manera personal, o sea, realizar lo que conocemos como la autodefensa y hacernos justicia por sí mismos, sino que debemos acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado que tienen tal atribución y que son los que están llamados por nuestra Constitución, que es la base de todo el ordenamiento jurídico, para administrar la justicia y garantizar a todos los ciudadanos los derechos que previamente están consagrados en la ley y en la Constitución. Asimismo, tenemos que la manera en que podemos nosotros solicitar la tutela judicial efectiva del Estado es a través de la acción. Viniendo a ser la acción, el derecho subjetivo que tiene toda persona a quien se le ha lesionado previamente algún derecho o a quien no se le ha cumplido alguna obligación, de poder acudir al órgano jurisdiccional para que éste, en la forma previamente consagrada en la Constitución, le garantice o le tutele de manera efectiva lo que vienen siendo los derechos. A tal efecto, me permito citar el artículo 26 de la Constitución, que consagra: toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, y a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. De donde pues se evidencia que todas las personas, tanto naturales como jurídicas, tienen el derecho de accionar y son los que se encuentran legitimados por la ley para solicitar que la tutela judicial del Estado
sea de manera efectiva, rápida, expedita y sin ninguna dilación. Asimismo, ¿verdad? Vemos que para que el Estado pueda garantizarnos esa tutela judicial efectiva, necesitamos de un proceso, el cual, ¿verdad?, está consagrado en este sentido en la Constitución como el instrumento que vamos a utilizar para que se pueda realizar la justicia, siendo pues su único fin la materialización de la justicia. Podemos observar, ¿verdad?, que la base constitucional de la jurisdicción, aparte del artículo 253, viene de los principios y valores de la Constitución, consagrados en el artículo 2, donde nos establece que el límite del ordenamiento jurídico venezolano son los derechos humanos de las personas y que ante la violación de cualquier derecho, el Estado debe tutelarlo, tutela que se encuentra consagrado en el artículo 26. También tenemos el artículo 50, que es el derecho que tenemos de peticionar a los órganos jurisdiccionales. Y el artículo ya mencionado, 257, referido a el fin que persigue el proceso. El maestro Francisco Carneluti nos define la jurisdicción como la actividad desarrollada para obtener la justa composición de la litis. Vemos pues que para el inicio de la litis necesitamos previamente, para constituir la controversia, de la acción, ¿verdad?, del dueño del derecho, que se acuda al órgano jurisdiccional y posteriormente necesitamos el medio para poder, el medio mediante el cual vamos a utilizar para poder explanar nuestra petición. Ese medio es la demanda. La demanda viene a constituir el instrumento donde vamos a manifestar o a exponer nuestro objeto, lo que pretendemos en este sentido. Y es la que viene a dar inicio al proceso, siendo la pretensión, en este sentido, el contenido de la acción y la finalidad del proceso. Continuando con el contenido del tema, hablaremos sobre la fase del proceso, es decir, el recorrido que hace el proceso para poder cumplir su fin. Y así vemos que tenemos una primera fase llamada alegatoria, fase que es exclusivamente de las partes, es decir, la parte demandante y la parte demandada. Hacen sus alegatos en sus respectivos escritos, el demandante en su libelo y el demandado en el acto de contestación de la demanda. Posteriormente pasaremos a la fase probatoria, fase exclusiva de ambas partes, donde ambas partes harán uso de los medios de prueba para poder demostrar sus alegatos de hecho. Posteriormente nos encontramos con la fase decisoria, fase denominada, ¿verdad?, como una fase donde se puede evidenciar la actuación del órgano jurisdiccional y que denominamos momento decisivo de la jurisdicción, en el sentido que es cuando verdaderamente se va a producir la decisión y donde el juez procede a administrar justicia en relación al caso, una vez, ¿verdad?, hecho el análisis y la valoración tanto de los hechos como del derecho, decidirá en este sentido de manera motivada y procede a la adjudicación del derecho a quien le corresponde. Así vemos pues que en esta fase del proceso civil son fases destinadas para la demostración de la pretensión para que la parte que se sesiona también pueda demostrar sus excepciones y para que el órgano jurisdiccional pueda administrar la justicia en la forma que establece la ley, de acuerdo a lo alegado y lo probado en acto. Finalmente, pues, podemos llegar a la conclusión de que el tema resulta de gran relevancia
porque siempre es necesario tener conocimiento qué podemos hacer cuando se nos presente algún conflicto de índole jurídica, a dónde podemos acudir y cómo funcionan los órganos jurisdiccionales del Estado. Vemos que el Estado, pues, se hace valer de los órganos del poder público para poder cumplir su misión. En este sentido, el órgano judicial, adscrito lo que es al poder judicial, está conformado por un sistema de justicia donde no solamente tenemos como órgano gestor al Tribunal Supremo, sino a todos los tribunales y incluyendo los abogados que estamos en el ejercicio, formando parte del gran sistema de justicia, al cual todos debemos sujetarnos a los postulados de la conducción. Perdón, ahí me equivoqué. A los fines de ilustrar sobre el contenido del tema, se trae a colación una sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia de la Segunda Judicial del Estado de Carabobo, donde podemos evidenciar las partes, ¿verdad?, que conforman la sentencia, así como también el órgano jurisdiccional encargado de la administración de justicia, el objeto o pretensión de la parte demandante y por el cual solicita la tutela judicial efectiva del Estado, la cual podemos ver reflejado cuando en el inicio de la sentencia se indica el tribunal, así como también se indica la parte que acciona, que es la parte demandante, y la parte contra quien acciona, y se evidencia la pretensión que da objeto a la solicitud de la tutela judicial efectiva. Seguidamente, ¿verdad?, se le da inicio al proceso cumpliéndose con las fases requeridas de la ley, iniciando con la fase alegatoria, que se inicia con la presentación de la demanda, posteriormente, ¿verdad?, donde el demandante hace sus alegatos, posteriormente culmina esa fase alegatoria con el escrito de contestación de la demanda, donde el demandado hace sus alegatos en virtud del derecho a la defensa y hace las excepciones de ley. Concluida la fase alegatoria, se da inicio a la fase probatoria, que corresponde a ambas partes, pudiendo evidenciar en la sentencia donde se indica fase probatoria, las partes promovieron pruebas, presentaron escrito de promoción de pruebas, y concluida la fase probatoria, viene el momento de la jurisdicción, que es el momento donde el juez encargado del tribunal, a los fines de poder proceder a la administración de justicia, hace la valoración tanto de los hechos como del derecho y motiva para obtener la comisión si efectivamente quedó demostrado lo alegado por las partes y si efectivamente con las pruebas que fueron aportadas se da cumplimiento al principio que establece la ley llamado principio positivo de que el juez debe decidir en base a lo alegado y probado. Así que, determinado por parte del juez que los hechos alegados fueron debidamente probados, pues indudablemente viene la parte dispositiva de la sentencia. En el presente caso se puede evidenciar que esta sentencia, ¿verdad?, es una sentencia la cual se declaró parcialmente con lugar, como también se evidencia que se ordena la notificación de las partes en virtud de que fue dictada fuera del lazo legal correspondiente. Damos aquí, ¿verdad?, de una manera ilustrativa demostrado cómo se cumplen las fases del proceso, donde se inicia en este sentido la pretensión del demandante cuando acciona al órgano jurisdiccional, obteniendo la tutela judicial efectiva requerida al órgano respectivo. Que el buen funcionamiento de la administración de justicia es responsabilidad de todos, por lo que debemos conocer su funcionamiento. Gracias por su atención.